Ya una vocecita y ya como medio conflicto aquí. No es conflicto, es debate. Ya como cada martes, debate chilango. Qué bueno que está aquí con nosotros Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. ¡Feliz año! Feliz año, Juan, feliz año a tu audiencia, a tus fanses, como siempre, cada martes. Feliz año, no, feliz semana, que a ella sí la veo a cada rato. A Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano. Además, eres del Consejo Consultivo del Partido, ¿verdad, Sofía? Es correcto. Bueno, luego platicamos. Bienvenida como cada martes. Muchas gracias también a Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Morena. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, buenas noches, Juan. Un saludo a toda tu audiencia. Tania Larios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo Feliz te va? martes, Juan. Muy bien. Saludo a todos los que nos escuchan. Saludo a todos los que nos escuchan, incluyendo a los motociclistas. Tomen nota, vamos a hablar de ustedes. Por cierto, no sé si vieron el agarrón que se dieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con motociclistas hace apenas unos días, el fin de semana pasado, porque los elementos de la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo un puesto de revisión en Viaducto Tlalpan y los motociclistas que no traían casco se enojaron porque los querían detener, entonces le hablaron y le chiflaron a sus compas y cayeron más motociclistas y se empezaron a enfrentar con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, quienes tuvieron que pedir apoyo y refuerzos por parte de más compañeros. Finalmente estos sujetos fueron detenidos, pero es una muestra más, un síntoma de la laxidad con la que en la Ciudad de México no se cumple el reglamento de tránsito. ¿De qué nos sirve tener tantas leyes si no se hacen cumplir? Parece que los motociclistas tienen una carta blanca. Todavía se enojan cuando se pasan el alto sin casco en sentido contrario, si uno se los hace ver, se indignan, se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque tienen la falsa percepción de que cuentan con el derecho para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque las autoridades así se lo permiten. Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo le vamos a hacer para que se cumpla la ley? Y yo sé que ustedes en el Congreso hacen leyes, pero ¿habría que hacer una ley para que cumplan la ley o qué? Sí, a ver, este tema es muy relevante, es una problemática que ya tenemos desde hace varios años. El 15 de agosto pasado aprobamos una nueva ley, una reforma a la ley de movilidad que justamente regula los vehículos motorizados eléctricos personales, también en este caso las motocicletas, porque pues no se contemplaban en el reglamento de tránsito. ¿Por qué no se contemplaban en el reglamento de tránsito? Porque no estaba incluido este concepto de vehículo motorizado eléctrico personal. Entonces no se podía regular. ¿Qué es lo que hacemos? Lo incluimos en la ley como un concepto, se le ponen regulaciones, entre ellas que no se pueda exceder el límite de velocidad, que se castigue el no usar casco, que no pueda circular sobre banquetas, que también es muy molesto, que no exceda el número de personas, porque la verdad luego pues sí te quiere dar un infarto cuando ves que van ahí hasta familias enteras luego. Entonces pues también eso se regula y con esto puede entrar al reglamento de tránsito y entonces ya se le pueden aplicar sanciones, entre ellas la del límite de velocidad de 25 kilómetros por hora. Por supuesto que falta 30 muchísimo segundos. Que trabajar, pero hemos visto algunos resultados como la disminución del 83% de accidentes viales en vehículos de este tipo y también la disminución del 11% de infracciones. Sofía Margarita, ¿tú tienes datos sobre accidentes en motociclistas? ¿Han disminuido? No, por supuesto que Yo no sé, pero yo sí los veo más en la calle chocados. No solo no han disminuido, esto último que decía la diputada Vadillo es falso, los siniestros en motociclistas van al aumento. A pesar de que en la ciudad sí vemos un ligero decremento de siniestros viales, entiéndase, todas las personas que pierden la vida en la vía por usarla, automovilistas, en el transporte público, peatones, en el caso de los motociclistas estamos viendo números aceleradísimos. O sea, de cada 10 personas que en la Ciudad de México pierden la vida en la calle, 5, la mitad, es loquísimo, 5 son motociclistas. Esto significa que, y por si alguien tiene curiosidad, estaba checando, 2 son pasajeros de transporte público, 2 son peatones, es una gran noticia. En el 2015 era al revés, 5 eran peatones, entonces estamos hablando de que de menos, en el caso de los peatones, vemos a seguridad aumentada, ¿no? Uno es un conductor de un auto y uno es un ciclista. Entonces, es rarísimo, porque si tú me dijeras el 50% de los usuarios de la vía son motociclistas, entonces haría sentido que 5 de 10 que pierden la vida en la calle son motos. Pero no son ni siquiera el 20% de los usuarios. Lo dices por probabilidades. Correcto. Entonces, hay un problema grave que no tiene que ver con cuántos motociclistas tenemos, sino con cómo están utilizando la vía. Yo creo que hay
una mezcla entre que el motociclista es irresponsable, y ahorita que veíamos las imágenes de esto me hizo pensar en las rodadas del terror, vaya, o sea, un sinfín de momentos en los que toman la calle como si efectivamente fueran dueños y estuvieran por encima de la ley, pero también creo que hay graves errores de política pública como el poder, por ejemplo, haber quitado las fotomultas. Ahí está. Vamos, Tania Larios, rápidamente con una pregunta legislativa, porque si se accidentan en la motocicleta es porque evidentemente una de las causas es que no tienen las facultades para poder conducirlas. ¿Por qué las conducen? Porque para sacar una licencia, pues vas, imprimes tu línea de captura, la pagas en un banco o en una tienda de autoservicio donde encuentras el módulo para sacar la licencia, donde no te hacen un examen práctico. ¿No existiría, tú crees, la necesidad de la obligatoriedad de un examen exhaustivo, difícil de pasar, para toda aquella persona que busca una licencia de conducir para coches o para motos? Tania. Juan, totalmente de acuerdo. En eso ¿Ya te di día para una iniciativa? Tenemos que revisarlo y lo hemos estado revisando. Ha habido muchos foros en el Congreso sobre modificar toda la ley de tránsito. Creo que lo tenemos que hacer. Están en deuda. Armonizarla y también ir más allá, entendiendo, como ya decían, los accidentes viales, pero también la realidad de la Ciudad de México, que es una en donde no se respeta la ley de tránsito, pero tampoco hay cultura vial. Y esto pasa, como dices, porque cualquier persona que quiere conducir lo puede utilizar siempre y cuando pague un monto económico, pero los exámenes teóricos y prácticos, pues, o sea, no los realizan y deberían de realizarlos. Y también para el tema de motocicletas, para la obtención de licencias o permisos, en el artículo 65, pues, no únicamente, como dices, es la línea de captura, pero hay una certificación que en teoría puede presentarse, avalada por conocer, pero eso pues no es obligatorio. Entonces no podemos pues estar así circulando y transitando en esta ciudad. Desgraciadamente en la Ciudad de México los accidentes han aumentado, los accidentes viales, los accidentes en motocicletas. Somos el estado, la entidad con más accidentes viales y con más muertes fatales en personas de menores de 24 años. Y también pues creo que un tema importante, la OMS dice que esto sucede porque se conduce sin capacitación formal, sin casco, sin licencia, exceso de velocidad, sin respetar los reglamentos. Pues justo lo que decíamos, ¿no? La obligatoriedad en que puedas certificar que tienes la capacidad y el conocimiento para conducir uno de estos vehículos. Luisa Gutiérrez Ureña, del PAN, permíteme que te acerque el micrófono. Ya estabas desacostumbrada. Ay, es que ya a estas horas de la madrugada, Juan. Oye, pero yo primero, por supuesto, sumarme al cambio de incentivos en las licencias, porque pareciera que hoy la licencia solamente tiene el incentivo económico. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente esto, que por lo menos tengan un examen, digamos, ya si no práctico, por lo menos escrito. Ahorita tú saludabas con mucha... práctico, ¿no? También, pero digo, empezamos, ¿no? Empezando de lo poco a lo más, pero también sí decirlo. Hay un examen práctico, Sí hay un examen práctico. No, que pero... O sea, pero solamente realmente cuando la no tramitas escrito. por primera vez. No, es práctico, o sea, escrito y práctico. Y sí se ejecuta. Pero muy laxo. Hay 2 licencias para motocicletas, A1 y A2. A1 es solo motocicletas, A2 es motocicleta y vehículo. Pues avísenme coche. si la han Pero es tomado, muy laxo. porque yo Vamos no, contigo, honestamente, de aquellos que han sacado la licencia, yo no he escuchado que hubieran llevado a cabo este ejercicio. Por supuesto que si eso es... Depende de cuándo la sacaron. O sea, si la sacas por primera vez para Pero una también depende motocicleta, cuándo la sacaste sí, por claro, o primera sea, vez, en el por último ejemplo. año y medio. Los últimos. Y ya tendrías decirlo, haber ahorita aplicado examen. que saludabas a los motociclistas, ojalá que no nos estén escuchando. No, sí. Porque la intención justamente es que estén al O sea, no en la pendientes moto, del pues. entorno. Exactamente. Que nos no en escuchen abajo de la moto. Exacto. A los Estén- motociclistas que ya llegaron a su casa les mandamos un saludo. Exactamente, no que nos estén escuchando mientras conducen. Bueno, en el mundo Porque de los tenemos- ojalás, un saludo a todos los motociclistas que nos están escuchando. Exacto. Sigan ustedes escuchando. Y O de siguiente, preferencia no. metámosle, a ver, creo que también sería importante hacer un llamado a... Tú no quieres que tengamos audiencia. ¿Por qué? Me la estás intentando inhibir. O sea, sí, pero paren, cuando empiece Juan Becerra, se bajan de sus motocicletas, nos escuchan Se van a y ya comprar después una coca regresan y a ya. su casa. Exactamente. 20 segundos Exactamente, para pero bueno, concluir. o sea, también ver dónde metemos el presupuesto de esta ciudad. Por ejemplo, de los 313 mil millones de pesos que ingresa esta ciudad, se subestimaron este año aproximadamente 40 mil millones. Es decir, nos dice la Secretaría de Finanzas que va a ingresar determinada cantidad y al
final del día ingresa aún más. ¿Y qué tiene que ver con las motos? Ahí voy. Justamente creo que 10 podríamos segundos. meter mucho de este dinero para aumentar el transporte público y para aumentar también el metro. ¿Sabes cuánto nos costó la 5. línea 12 en total? 26,000 millones. Incluso con esta subestimación podríamos meterle dinero a hacer una línea de metro ¿Tiempo? cada año. Cecilia Vadillo. Sí, bueno, aquí creo que yo sí quiero corregir. Los datos que dio Sofía Margarita son ciertos, pero sí hubo una ligera disminución en las personas fallecidas en motocicleta, pasando de 56 a 54. Sigue siendo aún así la cifra más grave de todos los ¿En cuánto de tiempo? todas las fallecidas en un año. Del año pasado a este año. No, Y hombre. también decir, sí, aquí justo tengo los datos oficiales. Y también en el tema de los accidentes viales, pasó de 21.209 en 2023 a 18.932. Entonces, en realidad, van en disminución, como decía al principio, en un 8%. Están los datos ahí de CEMOVI. Por supuesto que se tiene que invertir al metro. También decir esto que decía Luisa es muy importante. Somos de los estados que más recaudan por sí mismos. Estamos recaudando más. Se invirtió y de hecho el metro es de los aspectos en los que más se invirtió, con 25,000 millones de pesos que este año van a incrementarse en el metro. También se está comprando más RTPs, que son una vía importantísima de transporte. Se amplió la Ecobici con 600 cicloestaciones nuevas. Entonces también Que son un se riesgo para está todos los ciclistas y trabajando peatones. en la estrategia de fortalecer la movilidad 20. de otras vías, y el llamado pues es justo a que respetemos, a que sigamos el reglamento de tránsito. Yo creo que la iniciativa es 10. buena, el tema de fortalecer el reglamento de tránsito en el examen, y pues podríamos trabajarla. Yo creo que si Como aquí hay diputada, consenso, ¿no? podríamos trabajarla como una iniciativa. Ahí está. A Vamos, ver, Sofía Margarita, vaya. un minutito y medio. Oye, nada más rápido. Hablando de movilidad, los trabajadores tranviarios de la Ciudad de México Mañana. están emplazando a huelga, ya lo van a posponer para el 4 de febrero de 2026. Están exigiendo mejoras laborales. De eso hablamos más adelante. Vamos con los Organizarse. datos. Tú decías que A tenías ver, otros o sea, datos. vaya, es que justamente no creo que el punto es, los motociclistas en esta ciudad, la verdad, sí están enfrentándose a un tema de peligro en su vida todos los días. La diputada Un minuto. Morena siempre tiene otros datos, entonces sí me voy a dar la tarea de corregir. Los datos son de enero a septiembre, porque además en este momento todavía no había salido el último trimestre. De ese MOVI, 336 personas muertas, que yo creo que son datos que si los comparas con el Secretariado de Seguridad, etcétera, siempre van a variar. Siempre es un tema con las muertes viales, porque si se murió en la ambulancia de paro cardíaco, a veces lo registran como siniestro y a veces no, porque fue el paro, 30. etcétera, etcétera. 155 de esas 366 fueron motocicletas. Ok. Entonces, no 54, no 52, 155 el año pasado. Solamente entre enero y septiembre, según en diciembre, aumentaron. Yo no quiero 20. satanizar a las motos. Creo que es un vehículo, además, que facilita Buenísimo. la vida de muchas personas. Sí quisiera nada más cerrar esta participación con dos cosas. Lo primero es, por favor, Yes. si ustedes usan plataformas cuyos nombres no voy a mencionar para ni siquiera aplaudirles, donde les ofrecen que en lugar de transportarlos en coche, los transportan en moto, no se suban. Si les pasa algo, no hay manera de asegurarlos. Tiempo. Nadie los va a tratar, no se suban. Y a los motociclistas, Tiempo. usen cascos registrados. Y si se suben estas motos de renta y le traen casco, mejor no suba y lleves el suyo porque traen piojos. Tania Larios. Sí, le pasó a un amigo. Mira, Pero lo no se mismo, suban Juan, mejor. ¿Por qué las motocicletas en las grandes metrópolis son utilizadas como una alternativa para movilizarse? Justamente, uno, por el tema de la gasolina, que es carísima, que Morena no cumplió su promesa de campaña de 10 pesos el litro, y porque hay muchísimo tráfico. Y una vía, que desgraciadamente eso está mal, para decir, vamos a irnos en contraflujo, vamos a pasarnos los semáforos, vamos a hacer cosas que están fuera del reglamento, son las motos. O sea, las motos se utilizan para ahorrar tiempo. ¿Y cómo se ahorra tiempo 30. en una ciudad que es un caos vial? Pues faltando al Y para reglamento del trabajar, tránsito. ¿no? También para trabajar es una necesidad. ¿Cuál es la gran necesidad? Justo lo abordábamos todas en nuestras participaciones, la movilidad. Esa es la deuda con la ciudadanía. No hay un transporte público eficiente, no hay un transporte público que llegue a todas las alcaldías, que de verdad esté a la altura de las necesidades que tenemos, y pues eso hace viable y atractivo las motocicletas. Sí, no hay que satanizarlas, pero también hay que reconocer que tienen mucha responsabilidad. Luisa Gutiérrez Oreña, para concluir, vuela el programa.
Pues primero, un llamado a la cultura cívica, a que todos nos comportemos a la altura, sobre todo porque nos arriesgamos personalmente y arriesgamos a los demás. Es importante que tengamos esta conciencia al utilizar una motocicleta, al utilizar un coche, al bajarnos incluso del coche, porque también, y aquí también otro llamado a las motocicletas, luego pasan entre los carros, en lugar de atender en la utilización de un solo carril, comienzan a callejonear, digamos, entre los carros, y cuando alguien está pasando, el señor que nos limpia el parabrisas, etcétera, etcétera, se presta también a muchos accidentes. Gracias, Luisa Sofía, muchas gracias, Que no está Silvia, tan Tania. civilizada. Lo espero mañana en punto.